Y vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, tenemos el gusto de tener en el estudio la presencia de la diputada Adriana Dávila Fernández. Ella es diputada por representación proporcional y ha venido trabajando en diferentes temas. Tiene una vasta experiencia. Ha sido diputado federal propietaria por el Partido Acción Nacional, senador de la República propietaria también por el Partido Acción Nacional. En fin, creo que obviamos y vamos directamente a los temas, Adriana, porque me parece muy importante. Tu presencia aquí con nosotros en la ciudad, en la comarca lagunera, pero sobre todo porque hay muchos temas legislativos. Hace un momento escuchábamos con nuestro colaborador Gonzalo Javier Suárez Prado hablar sobre esta autorización para que se recaben los datos biométricos y físicos de las personas usuarios de la telefonía celular, pero también tenemos temas que tienen que ver con salud, con seguridad, con violencia de género inclusive, y bueno, todo lo que se ha desatado. Ahora sí que se desatan los demonios cada vez que tenemos una campaña de esta, pero sobre todo una campaña tan particular, tan especial, ¿no? Por la cantidad de puestos de elección popular que están en juego. Sí, primero que nada, Marcela, muchísimas gracias por darme la oportunidad en un espacio aquí con ustedes. Es para nosotros muy importante porque, como bien lo dices, efectivamente el país está viviendo momentos sumamente complicados. Esta es la elección más importante que tenemos, podría asegurarte, de las últimas décadas, porque además de haberse empatado algunas elecciones, también es cierto que en esto se pone a prueba el equilibrio de poderes en este país, ¿no? Con temas que nos han lastimado muchísimo a las mexicanas y a los mexicanos. Los últimos 2 años han sido verdaderamente complicados, concretamente en algunas crisis que ya se han intensificado, una de ellas la de salud. Mencionabas perfectamente cómo los médicos particulares han estado protestando, pues porque ellos tienen contacto con la gente, y el tema de las vacunas pues se ha hecho de una manera completamente distinta a la que tendría que hacerse, porque el sector salud son todos, ¿no? Estamos hablando del sector público, los médicos y las enfermeras y los camilleros y todos aquellos personal de salud, pues bueno, están en el sector privado, el sector público, pero todos atienden a pacientes y tienen contacto con la gente. Entonces, hemos visto, lamentablemente, recién el estudio de la Organización Mundial de la Salud nos plantea pues que pudieron haberse evitado 109,000 muertes, es decir, 109,000 hogares pudieron no estar enlutados, y hoy, lamentablemente, ante la falta de atención de la pandemia, pues tenemos un sistema de salud colapsado. Es una crisis que tenemos que atender, porque no solo se trata de la vacuna contra el coronavirus, de esta pandemia que nos cambió la vida a todas y a todos, sino se trata de cómo podemos corregir un sistema de salud que colapsó, y en donde, por ejemplo, debo darte un dato, Marcela, Manuel, debo darles un dato que es terrible, es sistema de vacunación para cuidados prenatales literalmente desaparecido. ¿Y eso a quién afecta? Pues a las familias de este país. Es mentira que solo afecte a los pequeños. Una mamá, un papá que protege a su hijo, a su hija, que recién nace, pues no tiene garantizado en este momento un sistema de vacunación de enfermedades que pensamos ya erradicadas y que pueden regresar ante la falta de elementos de esta naturaleza. Y luego, si te vas a un tema de seguridad, bueno, empezamos lamentablemente con una cifra terrible hace algunos años, 60,000 muertos en todo un sexenio, que además fue parte del discurso gubernamental para poder hacer campaña, ¿no?, de quienes ahora gobiernan, y resulta ser que esa cifra la alcanzamos en los 2 primeros años de un sexenio, y con una falta de estrategia del combate a la delincuencia organizada que tiene a las familias literalmente arrinconadas en México, ¿no? Recientemente un reportaje del País evidencia cómo los pequeños huérfanos lamentablemente por el crimen organizado están siendo armados. Eso se le llama trata de personas, Marcela. Yo fui presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República hace la legislatura pasada, y es terrible ver cómo pequeños menores de edad son usados para armarlos. Parece que estamos en Nigeria y es México. No es una realidad nueva, pero se ha intensificado porque hoy está suelto todo el sistema de justicia, y la verdad es que es increíble lo que vemos, además pues con 12.5 millones
de nuevos pobres, en donde se supone que primero eran los pobres, pues tenemos 12.5 millones de nuevos pobres derivado de esta falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en esta crisis económica adicional a la de seguridad. Entonces, si tú tienes 3 crisis terribles que no hemos podido atender como país, se viene una tercera que me parece que es, perdón, una cuarta, Marcela, que me parece que es la más grave, es la crisis del odio. Cuando tú tienes un discurso de odio permanente, lo que tienes son reacciones como las que vimos en Oaxaca recientemente con el asesinato del papá de la presidenta del Comité Directivo Estatal de mi partido. A ella había recibido amenazas de muerte y hace 3 días matan a su padre. Hace un mes mataron a una de nuestras candidatas, que por cierto con amplias posibilidades de ganar también en Oaxaca. Y había un compromiso de la Secretaría de Gobernación de cuidar también este proceso para quienes hacemos política. Y para las mujeres que hacemos política, pues ya te imaginarás el riesgo y la gravedad que significa, lo cual no significa que para los hombres no haya riesgo y gravedad, porque hay un discurso de odio generado de que todos somos iguales y nos están inhibiendo que el país participe en una democracia que está siendo amenazada ante la presión que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, hablar de muchas cosas, acabas de hablar de datos biométricos, que es otro mecanismo de control. Estaba escuchando a tu analista, al comentarista, y pues la verdad es que yo lo que digo es, un extorsionador jamás va a dar sus datos biométricos, ¿verdad? Lo que va a hacer es irte a robar a ti, o a ti, o a mí, o a quien sea el celular, y tú eres... al que le robaron el teléfono es el que va a estar metido en un lío, ¿no? Y mientras el amparo se resuelve, como todo lo que nos hemos amparado, nunca había visto tanta cantidad de amparos en todos los temas: estancias infantiles, hidrocarburos, reforma energética, en fin. Hasta vacunación. Aquí hubo un caso notable de un abogado que interpuso un amparo para que los recién nacidos pudieran recibir la vacuna de BCG, que había 1 año y medio que no se recibía. Bueno, que te decía, este lamentable... yo diría desmantelamiento del sistema de salud que teníamos con muchas deficiencias. Déjame hacerte nada más un ejemplo. Cuando tú llegas a una casa y encuentras la ventana rota, o encuentras una puerta que la perilla no sirve, o encuentras a lo mejor que el baño está descompuesto, en fin, tú lo que haces, porque además prometiste que esa casa iba a quedar más bonita, la ibas a pintar, ¿no? La arreglabas, en fin, ibas a corregir lo que estaba haciéndose mal, y en lugar de que llegues y cambies todo esto que te estoy diciendo, incendias la casa, pues dejas sin casa al resto de la familia que ahí vivía, que la familia es México, ¿no? A mí me parece que traemos un problema muy severo al no entender la realidad que México vive. Había una percepción de que quien hoy nos gobierna conocía muy bien el país porque lo había recorrido, y entonces sabía de las necesidades. Yo lo que creo con toda certeza, Marcela, sin temor a equivocarme, Manuel, es que más que conocer el país, lo que hizo fue, si yo pudiera llamarle algo, fue un sembrador de odio en cada comunidad que pisaba, porque no llegaba a conocer las necesidades de las personas. Lo que llegaba era a infundirles este odio y rencor de por qué yo no tengo lo que otros tienen, entonces mejor que nadie tenga, ni siquiera yo, lo que otros tienen. Y ha acabado con las instituciones, están acabando con las instituciones. ¿Qué están haciendo los legisladores en la actual legislatura que está por concluir? Bueno, debo decirte, Marcela, que nosotros interpusimos ya varios amparos. Desde el momento en que iniciaron con el tema de la desaparición de estancias infantiles, en el caso concreto de tu servidora y otros legisladores, interpusimos amparos que, por cierto, siguen muchos sin resolverse, que siguen ahí parados, que no tendremos, lamentablemente, la posibilidad de generarlo. Propusimos, en el caso concreto del aumento de los feminicidios, una propuesta de ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio. Hicimos foros en todo el país, participamos con la sociedad civil, presentamos una propuesta para unificar el tipo penal en este país, cuando querían incluso desaparecerlo, generarlo como feminicidio, solo como homicidio, y nosotros decíamos, no, espérame, hay características específicas, al fiscal se lo comentamos, sigue durmiendo el sueño de los justos, pero están ahí las propuestas que pueden plantearse. Hubo legisladores como tu servidora y otro compañero de Guanajuato que más conoce perfectamente el tema de salud. Interpusimos también denuncias ante la Fiscalía General de la República para que pudiera investigarse el robo de medicamentos oncológicos. Empezamos a trabajar con los padres de familia que, bueno, sus niños con cáncer que están, si no hay vacunas, tampoco hay medicamentos oncológicos, y están muriendo 4 niños diariamente en este país por la falta de medicamentos. Y nosotros hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
yo ratifiqué esa denuncia, fui llamada del número de legisladores, fuimos cerca de 30 legisladores que la interpusimos, su servidora fue la que ratificó la denuncia, y lo que dijimos nosotros es, a ver, entendemos que hay un proceso que dicen corrupción. Primero, pues hagan las denuncias, o sea, cualquier laboratorio, médico, hospital que haya cometido, presenten las denuncias, castiguen a los culpables, pero no dejen sin medicamentos a niñas y niños que están en una situación de vulnerabilidad. Estoy hablándote de cerca de 20,000 niños y niñas en este país, con un censo que ya no existe tampoco, porque no tenemos claridad de cuántas niñas y niños están en esta situación. Y eso es lo que hemos nosotros propuesto para mejorar esas condiciones. Planteamos por lo menos cerca de 12 iniciativas para poder atender la pandemia de manera más integral, no desaparecer el seguro popular. Nos opusimos enormemente a que eso sucediera, porque lamentablemente cuando tú desapareces el único sistema que tenía fondos específicos para atender entre estas cosas, lo que era antes fondo de gastos catastróficos, atendía por lo menos, Marcela Manuel, 15 tipos de cáncer. Hoy no tenemos absolutamente nada. O sea, absolutamente nada. Fueron cerca de 101,000 millones de pesos que fueron a dar a una bolsa que se maneja de manera discrecional y que se supone en la discusión parlamentaria, te estoy hablando esto en diciembre, era dinero que se iba a etiquetar para atender la pandemia. Pues ni atendimos la pandemia, ni atendemos estos tipos de cánceres, entre ellos el cáncer de mama, cáncer de próstata para varones, evidentemente, o cualquier otro tipo de cáncer que está, cáncer de ovarios, cáncer de niñas, niños y adolescentes, que dejaron de atenderse desde el año antepasado. Y hay una negación terrible a la realidad, que a mí me parece que es lo más grave, de decir, no, esto no está sucediendo. No es cierto, sí hay medicamentos. Que me digan dónde, porque yo tengo a los papás y muchos de nosotros todos los días pidiendo medicamentos para sus hijos y sus hijas. Y es que, Adriana, pareciera ser que la explicación para todo es que se está transformando el país y eso justifica casi cualquier cosa, o que se está combatiendo a la corrupción. Y entonces se habla de montos millonarios de ahorros del combate a la corrupción y también de la austeridad, pero no se dice dónde están o dónde se aplicaron. A nivel legislativo, ¿se pueden exigir esas cuentas o pareciera ser que luego se toman decisiones y que luego no hay una contención? Por eso se critica mucho también que la oposición está rebasada, que hay una oposición débil. ¿Es así? ¿O cuáles son los principales escollos que ustedes como oposición tienen para que luego esto no se contenga? Mira, yo debo decirte que hay un discurso que se ha generado y que ha evitado que la oposición también se pueda posicionar con toda claridad, porque el gobernante, que insisto, preferiría no mencionar nombre, pero quien hoy despacha en Palacio Nacional, tiene con mucha claridad hacia dónde va. Todo el mundo dice que no es cierto. Yo sí creo que sabe a dónde va. Y es un control absoluto. Y bajo este esquema, lo que ha generado es un discurso, primero, contra los opositores políticos, que son adversarios políticos y que así lo plantea, pero también ha abierto otros frentes, con medios de comunicación críticos también, ¿no? Entonces, todos ustedes o todos los que son medios de comunicación que pueden tener una postura crítica plural, ¿no? Que también pueden decir que se está haciendo bien, ¿no? Pues son también adversarios. Los académicos, los científicos, los periodistas, los investigadores, en fin. ¿Por qué se abre desde Palacio Nacional toda esta gama de adversarios? Porque eso nos invisibiliza literalmente. Entonces hay incluso cierto temor de invitarnos a poder tener espacios plurales públicos, y por eso yo agradezco enormemente este espacio, porque entonces empiezan a inhibir, porque si tú invitas a un adversario, incluso para debatir con algunos otros actores políticos que están hoy en gobierno, pues entonces lo que dicen, eres un prianista que está literalmente amarrado y a merced de lo que están diciéndote ellos, que acabaron con el país. Yo he planteado con toda claridad, bueno, es que yo a los prianistas que más conozco son a los que veo del otro lado, porque finalmente muchos de ellos fueron incluso mis compañeros, Marcela Manuel, o sea, los conozco, llevan una carrera enorme, tuvieron posturas completamente distintas cuando estuvimos en el ejercicio de gobierno, y sí es cierto que hay cosas que deben corregirse, sí es cierto que si esto está sucediendo es porque hicimos cosas, a lo mejor, y me incluyo porque soy parte de la clase política, ¿verdad? A lo mejor no hicimos lo que debíamos hacer en exigencias específicas, ¿no? Pudimos haber hecho más y sí había cosas que debían castigarse, pero esas conductas individuales hoy no se han castigado. Si tú hablas de corrupción, por ejemplo, en el caso concreto de Lozoya, pues castiga todo aquello, o sea, sanciónalo, está bien, pero no nos metas a todos en una bolsa, porque no somos todos en una misma bolsa. Pero este discurso que te decía,
pues obviamente lo que hace es inhibir este proceso de que podamos conjuntar y podamos tener una crítica mucho más articulada y además, debo decirte, mucho más elevada. Creo que el problema de fondo también tiene que ver con que hemos disminuido enormemente el nivel del debate en este país. Y como estamos tan confrontados, como hoy es un asunto solo de a ver quién pega más, pues también creo que evidentemente las campañas necesitan y la política elevar su nivel del debate para atender las soluciones que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente? La gente necesita atender el dinero en sus bolsillos porque evidentemente con esta pandemia, pues quienes salieron perdiendo más son la clase media. Y nosotros propusimos un salario mínimo vital, por ejemplo, para poder atender en esta primera etapa a esta clase media, que son los que tienen, déjame comentar, a lo mejor una cafetería que tiene 3, 4, 5, 6 empleados, ¿verdad? A los que ya no les puede pagar un sueldo y entonces cierran y van cerrando los pequeños. Esa economía es la que mantiene vivo este país, ¿eh? Esa economía es la que nos tendría que generar a todos la posibilidad de mantener, llamémosle, manejar la crisis que se generó por la pandemia, ¿verdad? Nadie dice que la pandemia es culpa del gobierno. Lo que sí decimos es que el manejo no ha sido el adecuado. Adriana, pues hay, como lo dijimos en un principio, tantos temas que el tiempo luego resulta insuficiente. Solamente para concluir esta conversación, tú vienes a apoyar a los candidatos de esta alianza. Sí. ¿Qué opinas de la alianza, por cierto? Mira, debo darte un dato que a mí me parece que es importante. Yo soy antialiancista, quiero señalarlo con toda claridad. Lo fui durante mucho tiempo. De hecho, fui miembro de la comisión permanente de mi partido, 2 veces electa por Consejo Nacional. Y en el 2018 yo voté en contra de las alianzas porque nos desdibujan. Creo que la gente se confunde y no logra entender lo que significa la identidad ya de cada institución política. Quiero decirlo con toda claridad porque me parece importante. Sin embargo, también creo que en estos momentos en los que el país está literalmente colapsado, si no somos capaces de sentarnos a una mesa para dialogar entre distintos, porque cuando tú entras a una mesa para hacer política y todo te vas con el sí o con el no, lo que hacemos, Marcela, Manuel, es que estamos negándonos a hacer política. Y lo que hoy tenemos que hacer las mexicanas y los mexicanos por esas circunstancias concretas es a revisar que tenemos que dialogar para solucionar. Y ahí sí es importante que hoy en esta alianza se consoliden estos proyectos que no tienen que ver con los partidos políticos que hemos sido rebasados y que además tenemos que buscar la manera de reconstruirnos después del 6 de junio. Bien. Pues Adriana, muchísimas gracias por darte tiempo, por estar con nosotros en Contextos y por ofrecernos tus puntos de vista de estos temas tan importantes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad del espacio, Marcela. Gracias, Manuel. La diputada Adriana Dávila estuvo con nosotros. Son las 9:29, tiempo de pausa. Regresamos enseguida. Contextos. El programa